Alexis Jano Ross es comunicador, es docente justamente en temas vinculados a la comunicación organizacional, es publicista, tiene su empresa, interacciona, pero desde hace ya algunos años, no demasiados, muy pocos, pero en realidad parece mentira y de eso vamos a estar hablando, ha comenzado una carrera que tiene 3 mojones, que tiene 3 libros vinculados a los emprendedores. Y de ese tema y de otros asuntos vinculados a su último libro, que lo tengo aquí, que se llama Inspiradores Latinoamericanos, está con nosotros. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. No, un gusto una venir. vez más. Un gusto venir. ¿Cómo comenzó esto de los emprendedores desde aquel primer libro que no hace tanto tiempo? Sí, 2010. 2010. Empezamos en el 2010. El libro surgió porque justamente con la Comisión del Bicentenario se había planteado el tema de distintos aspectos vinculados a la cultura. Y yo revisando todos los programas no encontraba un aspecto vinculado a las empresas. Entonces dije, bueno, acá hay un espacio. El libro se llama Herencia de Emprendedores. Son empresas en muchos casos que surgieron del siglo pasado y empezaron a casos como Martinelli, casos como Carrau, de 1800 y pico, siglo XIX. Sí, y casi que la historia del país, casi nacieron con el país. Conforma la historia del país. Ahí surge un antecedente auspiciado, apoyado por Deloitte, que desde el comienzo dijo, adelante, vamos a hacerlo. Hicimos una investigación. Y ahí tomamos 14 empresas en las cuales queríamos entender cómo habían hecho, el libro, ese es el libro. Exactamente, cómo habían hecho para poder transitar a lo largo de la historia y cómo los avatares de la historia del país y mundiales los había afectado. Y ese es el primer libro. El segundo libro surge porque uno va encadenado, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿cuántos empresarios o proyectos hay que le dicen a la gente esto no va a funcionar? ¿Verdad? Muchísimo. Muy uruguayo. Muy uruguayo. El palo en la rueda. Exactamente. Y ahí entonces empezamos a ver, pensar proyectos. Dijimos, ¿cuántos son? Y empezamos a encontrar decenas de proyectos que fueron exitosos, pero en sus comienzos le dijeron, esto no funciona. Y ahí surge el proyecto Creer en lo Imposible, que era creer en lo que le habían dicho que no iba a funcionar. Y ahí están los ese es el libro. El plan Genexus, el plan Ceibal, está también. Hay distintos proyectos que de alguna manera posibilitan el creer primero para poderlo llevar a cabo al margen de factores externos que dicen que eso no funciona. Está Montevideo Shopping. A Lecueder, a Luis y al actual director le dijeron un shopping es imposible en Uruguay y le enumeraron una serie de unas 15 objeciones por qué la idiosincrasia del uruguayo no permitía un shopping en Uruguay. Bueno. Y ahí siguieron adelante y ahí está la visión del empresario y la visión de decir, puedo hacerlo. También está Engler en ese libro, porque de alguna manera cuando él salió de la cárcel, tú recuerdas el libro El Círculo y demás, le dijeron, bueno, estás muy mal y fue para Suecia. Hizo de todo en Suecia. Empezó limpiando baños y terminó siendo... Sí, lo contó acá, estuvo hace un par de semanas conversando conmigo acá. Y terminó siendo realmente un investigador reconocido. Casi un premio Nobel. Casi. Y ahora después vamos a hablar del tercer libro, que es Inspiradores Latinoamericanos. Pero es interesante, Alexis, cómo en estos tiempos donde el mercado laboral ha cambiado tanto, donde el concepto de los emprendedores ha cambiado tanto, o es nuevo, donde en el Uruguay los palos en la rueda son permanentes, donde también ha cambiado la cultura del trabajo. Antes, uno trabajaba para quedarse en una empresa toda su vida prácticamente. Hoy los manuales modernos te dicen no podés estar más de 5 años en un trabajo, o menos. O el trabajo freelance, que es relativamente nuevo, ¿no? Cuando nosotros empezamos en esto pretendíamos trabajar en un solo lado y seguro. Sin embargo, de aquel primer libro, es curioso, ¿no? Decir, una empresa que tiene 150 años, 120 años, 90 años, y sigue allí empresas además que se han transformado en generacionales también, son en familiares, ¿no? Que a veces uno diría, van en contra de los criterios modernos. Es decir, ¿eso es posible en el siglo XXI de hoy, en el Uruguay del siglo XXI? Sí, es posible. Implica también una concepción y implica también la pasión del continuador. Yo digo en esos casos que hay un reemprender, porque de alguna manera una empresa con los mismos modelos en los cuales fue fundada no puede continuar en el tiempo. Si uno piensa en una empresa como Carrau,
y dice, bueno, ¿qué hizo Carrau? Y fue buscando distintos aspectos, distribuciones distintas, centros logísticos de distribución, lo cual es una tendencia ciertamente reciente. O sea, se refundó de alguna manera ese concepto que había y que fue lo que le dio la solidez y demás para ir pensando criterios que tienen que ver con emprender nuevamente, pero también con criterios de innovación que hacen posible la continuidad. Y que la innovación no es solo un concepto de hoy. No. Había que ser innovador también en el siglo XIX. Absolutamente. Y en el siglo XX. Pensemos una empresa como Martinelli, que Martinelli a su vez tiene el Parque del Recuerdo y a su vez empezaron a abrir una serie dijeron cuáles son las tendencias. A veces son aspectos que tienen que ver, yo siempre digo investigación e intuición, ¿verdad? ¿Qué papel juega la intuición? Yo creo que mucho. El olfato de esos viejos, porque además el tema de ellos, casi todos eran inmigrantes, sí. ¿no? En aquel momento el país se estaba conformando con la gente que bajaba de los barcos. Sí. La intuición de esos inmigrantes, ¿qué tan importante fue? Yo creo que enorme. Yo creo que es poder percibir necesidades y brindarles soluciones para esas necesidades. De alguna manera, la intuición, el sentido común, yo creo que muchas veces se pierde. Yo creo que a veces el emprendedor, hay una teoría que dice, un emprendedor, un innovador que tiene un alto grado de formación, es bueno que se junte o se asocie con gente que quizás no tenga ese grado de formación, pero sí un alto grado de intuición, un alto grado de visualizar proyectos y llevarlos adelante, porque si no uno puede sentir que si esto racionalmente no puede funcionar. Pensemos en este libro ejemplos como Mercado Libre. Uno pensaría, Mercado Libre, pero ¿cómo puede funcionar esto? Esto es un fracaso. Si uno racionaliza demasiado los proyectos, puede caer en el riesgo de uno mismo ser su propio enemigo. El enemigo, es decir, bueno, voy a ir contra mi propio proyecto. Sin embargo, cuando uno deja aflorar un poco la intuición, tiene preparación obviamente, pero deja aflorar la intuición, ese sentido común y demás, creo que ahí es el complemento perfecto para llevar adelante un proyecto. ¿Cuánto juega el factor suerte en un éxito empresarial, en un emprendimiento? Funciona en parte, porque yo creo que hay mucho de constancia. Muchos de estos empresarios sostienen que hay un factor que es la idea, ¿está bien? La idea es fundamental, es importante, pero la constancia y la ejecución del proyecto juegan un factor muy importante en esa dinámica de crecimiento. Porque ideas, la verdad, tenemos muchos. Uno puede juntarse a tomar un café con amigos o con empresarios amigos o con gente informada y puede tener ideas en las cuales va compartiendo y demás. El tema es llevarla a la práctica. El tema es cuando está el socio que dice, tengo una idea, sí, pero hay que hacerla. Yo he escuchado cientos de ideas y digo, bueno... Y todas brillantes. Son brillantes. El tema es quién le pone los tiempos necesarios para poderlas proyectar, pensarlas y llevarlas a la práctica. Yo creo que el dinero, mirá lo que te voy a decir, no es el tema fundamental si la idea es muy buena y hay quien esté dispuesto a llevarla adelante. Porque hay inversores para buenos proyectos. El tema es que hay que tener los buenos proyectos y la disponibilidad para poder trabajarlos y desarrollarlos. Y cuando te ponen los palos en la rueda y te dicen que no podés salir adelante, etcétera, etcétera, ¿eso qué supone? ¿Que uno tiene que ser de teflón para que le resbalen esos agoreros? ¿O cómo? Porque tu segundo libro, justamente Creer lo Imposible, hace eso, o sea, transmite esas experiencias de todos los que les decían a esos emprendimientos que esto no podía ser. Entonces, ¿cuál es la actitud ante esa onda negativa de agoreros o de mala onda o de tóxicos o de envidiosos? Sí. También, sí. digamos, acá. Hay mucha mezquindad en todo esto. Hay, sí. Pero yo creo que, primero que nada, es creer en el proyecto que uno está haciendo. Segundo, uno puede tener consultas informales en distintos ámbitos. Todos tenemos un amigo contador, un amigo que tiene determinada experiencia y puede tener fuentes de información calificadas para poder pensar juntos hasta dónde este proyecto es una locura o uno puede pensar que no puede prosperar o dice, acá hay un espacio, acá hay un túnel, acá hay una luz en la cual es viable, sí. Y ahí capaz que entra un poco también de lo que tú mencionabas de suerte.
algo de suerte también se plantea. Pero yo creo que es la posibilidad de pensar ese proyecto y consultarlo con fuentes calificadas de nuestros entornos. ¿Está bien? Entonces, yo creo que, y si esas fuentes calificadas dicen, bueno, sí, mirá, yo no conozco el negocio, pero parece bueno, o hay algunos ejemplos en otros países. Cuando se hizo el shopping, Montevideo Shopping, había ejemplos fantásticos que el mundo iba por ese lado. O sea, la familia Lecodar lo que hizo fue canalizar una idea en un país que todavía no estaba maduro, pero que iba a funcionar. También debe haber habido muchos fracasos, entonces también depende de si vos ves el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Sin duda, pero en casi todos los proyectos siempre dicen que los fracasos son enseñanzas si están bien hechos los proyectos. Si uno fracasa sabiendo por qué fracasa, ahí entra lo que se llama el modelo, la creación del modelo explicativo para explicarnos por qué tiene un fracaso. Esto es como cuando alguien pierde un examen, ¿verdad? Y le dice, perdí el examen. No es un problema. El problema es no entender por qué lo perdí. En las empresas pasa lo mismo. Si uno dice, en la empresa me fue mal, está bien. ¿Por qué? Era una posibilidad. Era una posibilidad. Pero construir un modelo explicativo para poder tener claramente definido el por qué no funcionó es parte de una enseñanza que vale una fortuna. Porque si estás convencido que ese proyecto puede ser viable y lo que se cometió fue un error X, lo puedo solucionar en el tiempo y puedo llevar adelante ese proyecto. Puedo entender por qué. Lo peor es no entender por qué un proyecto no funciona. Bien, y vayamos entonces, estaba pensando en el ejemplo del fútbol, el clásico, después del 5-0, si Nacional se quedaba llorando por el 5-0, seguramente no hubiera ganado el siguiente clásico. Exacto. El tema es, ¿por qué 5-0? ¿Cuáles fueron los factores? ¿Cuáles fueron los...? Analizar la realidad y construir el modelo para entender. Yo creo que eso es lo fundamental. Si se logra eso, se gana muchísimo. Por eso, a veces puede parecer un esquema que dice, el fracaso es una enseñanza. A nadie le gusta fracasar, digo, porque uno lo que quiere es estar bien lejos de un fracaso. Pero si el fracaso es una enseñanza de verdad, es válido y hay que tomarlo como tal. El otro día leí una frase que se la adjudican a Churchill, la debe haber dicho o no sé, porque en internet ahora ni se sabe a quién pertenecen, pero que decía algo así como que un éxito es una sumatoria de fracasos sin perder el optimismo, claro, o algo así. Sí, sí. Bien, pero los dos primeros libros, Alexis, se circunscribían a Uruguay. Sí, sí. ¿No? Empresas uruguayas, emprendedores uruguayos, empresas líderes que tuvieron corrientes en contra, pero en Uruguay. Pero ahora trascendiste las fronteras y llega Inspiradores Latinoamericanos. ¿Cómo surge? Bueno, esto surge creyendo en lo imposible. El libro anterior. El libro anterior. Este fue un planteo que le hice a la gente de Deloitte, a Roberto De Luca, que es el CEO de Uruguay, y al CEO de Argentina, Carlos Genel, y le dije, si creemos en lo imposible, ¿por qué no realizamos un libro con destacados empresarios latinoamericanos? Y la verdad, demoraron una semana, me dijeron, parece muy loco, pero veámoslo, y a la semana me dijeron, los países están de acuerdo en apoyarte para que puedas hacer esto. Y cada país aportó nombres posibles, porque yo lo que quería tener independencia. Te iba a preguntar cómo llegás a esta lista. Tenía que tener independencia. Uno de los planteos, y la gente de Deloitte lo comprendió así, que tenía que tener independencia, por lo tanto cada país aportó nombre. Me dijo, mira, estos 6 empresarios son realmente representativos del país en cuanto una condición que estaba planteada, y era que los empresarios, sus padres o sus abuelos máximos, hubieran empezado de cero, para no tener, en este caso en particular, una tradición empresarial en el tiempo. Es decir, bueno, ¿cómo hicieron para que su padre partiera de cero? Bueno, y ahí empiezan a surgir nombres, un largo listado, en el cual yo empiezo a entender quiénes son. Algunos obviamente los conocía, otros no. Y me doy cuenta que realmente atrás de estos empresarios seleccionados hay un espíritu emprendedor que se transforman en líderes empresariales. ¿Está bien? Parten de un proyecto y se transforman en líderes empresariales. Y muchos de ellos construyen empresas que son multilatinas. Claro. Y eso no es menor, porque Entonces, acá hay dos aspectos. Uno tiene que ver con la construcción de empresas latinoamericanas que se pueden proyectar al mundo. Eso es enorme,
Porque uno dice, una empresa nacida en América Latina generalmente, bueno, termina en el ámbito latinoamericano. No, acá hay empresarios y claros ejemplos, el potencial del empresariado latinoamericano que posibilita desarrollarse más allá de fronteras. Y yo creo que es muy valioso. Primero trascendieron la frontera de sus propios países. Exactamente. Es más, casi que surgen en la cabeza de ellos mismos como empresas con un potencial casi que infinito. Sí, sí. Vamos a hacer un repaso rápido Sí, digo, más o menos de los nombres, porque hay algunos que, como tú decías, son conocidos, otros no son conocidos. Contarle a los televidentes quiénes son Jorge Añaños y Tania Alcázar de Perú. Ellos son creadores de Cola Real, una empresa que su objetivo principal, y se lo dice su padre, señor, eso es. Exactamente, son pensar en grande. ¿Cómo empezaron ellos? ¿Qué es Cola Real? Cola Real son ¿Esa bebida que tiene ahí? Sí, pero tiene una variedad muy grande de sabores, y ellos empezaron en una sanguichería en la cual no tenían bebidas, porque en esa época Sendero Luminoso confiscaba los camiones principalmente de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, se encuentran en un gran problema, y ellos eran graduados universitarios, pero su primer negocio era poner, con 20 años, 20 y pico de años, un negocio en la plaza que era una sanguichería, y necesitaban las bebidas. Y a raíz de eso se dan cuenta que necesitan primero representan una marca de cervezas y después dicen, vamos a hacer una bebida nosotros. La esposa de Añaños es química, él ingeniero, y dijeron, bueno, vamos a empezar a fabricar ellos mismos en la fábrica. Esa empresa, a modo de resumen, digo, para comprender lo que es la empresa, sus hijos abrieron, los prepararon, construyeron esa empresa, desarrollaron la marca, empezaron a construir con sus hermanos también que participaron, que se empezaron a distribuir los mercados, y ellos tienen plantas en República Dominicana, plantas en Brasil, desarrollaron Asia. Entonces, esa visión de pensar en grande, que lo ato a lo que tú decías de crear lo imposible. Si alguien te dijera hoy, yo vengo a crear una marca multinacional de bebidas cola, bueno, para competirle a Coca-Cola y a Pepsi-Cola, bueno, muy bien, ¿no? Es decir, sí, suerte en pila. Y suerte, pero ¿qué pasa? Esta gente aprovechó un momento histórico de Perú, donde los camiones no entraban, donde los camiones eran, Sendero Luminoso les sacaba los camiones, lo cual había una necesidad de bebidas, de refrescos, que era una amplísima línea de sabores, que la competencia no lo hacía, y dijeron, este es un mercado, y así se fueron quedando, y están desarrollándose, y a sus propios hijos, ellos fueron los fundadores, y a sus propios hijos de chicos ya les enseñaron que tenían que estudiar inglés y mandarín, porque ya visualizaron que el mercado de Asia y el mercado chino era un mercado de crecimiento y los prepararon para eso. Tener bebidas peruanas en China. Exacto. Después, Luis Baquer, de Ecuador. Ecuador es una procesadora de avícola muy grande. Sí, es un hombre realmente sumamente lúcido. El negocio lo empezó su padre de cero. ¿A qué se dedica, perdón? Procesadora de pollos y alimentos. Empezó con procesadora de pollos y luego con alimentos en general, donde empezó a visualizar que tenía que cambiar el paradigma del productor. Entonces empezó a capacitar a productores independientes, dándole semillas y dándole alimentos para que fueran proveedores de su propia empresa, lo cual generó hasta un aspecto, un desarrollo social, porque esa empresa entendió que el crecimiento no podía partir solamente de su propia empresa, sino que tenía que abrir. Y tomó pequeños productores y dijo, bueno, los apoyamos. En estos dos casos, Alexis, por ejemplo, ¿los conocías como emprendimientos? No los conocía, me los presentó dentro de lo que estaba de hoy, y yo lo que hice fue tratar de entender los casos, porque en esos casos en particular no los conocía. ¿Fuiste a cada uno de los países? Fui a cada uno de los países. O sea, que los viste in situ. In situ a todos, sí. Lo que hice fue una investigación de qué era cada uno, de esos 5 casos que te comentaba, sí, buscar quiénes son y seleccionar. No, perfecto, pero no, estos casos, por ejemplo, ni siquiera los conocías como emprendimiento. No los conocía como emprendimiento, realmente no los conocía. Algunos sí, porque son Sí, ahora vamos a llegar a los más conocidos. Alfredo Carvajal, de Colombia. De Colombia, es una empresa, ella sí tiene una tradición familiar y era un claro caso de reemprendimiento. Es una empresa que nace en 1902, y Alfredo Carvajal es un hombre que trabajó, fue gobernador de Cali, estuvo en los temas de acuerdos de paz con la guerrilla, pero ante todo es una empresa que surge como una empresa periodística, el diario El Día de Cali,
y empieza a transformarse en una empresa que parte de una imprenta y esa imprenta pasa a ver las necesidades que tienen las empresas y incorporar, por ejemplo, artículos de oficina. Son los dueños de Editorial Norma, empiezan a comprar editoriales porque tenían las guías telefónicas, empiezan a expandir el negocio y es un tema generacional. Una generación empieza a la otra. Y a mí me interesó mucho eso porque en Colombia justamente había dos entrevistados. Uno, el dueño de Avianca, que ahora después vamos a hablar, y él, que me parecía una tradición familiar de Cali muy fuerte y un referente de Cali. Un referente colombiano, ¿verdad? Bien, vamos a Roberto de Andraca, de Chile. De Chile, es la empresa de acero, que era estatal, y él empieza siendo empleado de esta empresa estatal. Pero él tenía una gran capacidad, abre el mercado japonés, lo cual era un tema, es un empresario sumamente reconocido, el cual empieza a abrir el mercado japonés, empieza a ocupar cargos cada vez más importantes y termina siendo el dueño de la empresa porque termina generándose acciones, hipoteca su casa, hipoteca bienes y demás para comprar acciones de la empresa, y lo que ha hecho de esa empresa es abrir mercados y en ese caso en particular entender la cultura japonesa. Para poder venderles tuvo que entender la cultura japonesa. Japón es uno de los principales compradores en el exterior y tiene, incluso cuando tuve que suspender porque un amigo japonés de él había fallecido, comprender esa cultura para poder ampliar una mirada integradora y poder llegar a poderles vender. Pero primero tuvo que aprender la cultura. Antonio del Valle, de México. Del Valle de México, es un hombre que nace con un abuelo que tenía un bar en México y muchos problemas familiares hasta que él empieza a capacitarse en temas vinculados a la banca y empieza a generar de a poco lo que podría ser en Uruguay una casa bancaria, luego un banco y luego el bar es anecdótico. Lo termina. Es anecdótico, pero hace el antecedente. Sale de un negocio familiar que era un bar que llamaba El Asturiano, de ese bar genera una empresa de ropa, su padre, y luego él dice, el negocio son las finanzas, y en eso quiero estar, ¿está bien? Y empieza a generar de a poco una institución bancaria y es un hombre exitoso y un referente en México de los negocios financieros. Y ha tenido negocios con Slim, por ejemplo. Por lo que estamos viendo son todas personas que están arriba de los 65, están entre 65 y 70 años, ¿no? Algunos sí, otros no. No, los que hemos visto hasta ahora. No. Sí. Bien, ahora vimos un caso uruguayo, Orlando Dobat, de Sudamérica. Sí. Orlando Dobat, muchos lo conocen, es un caso más conocido. Pero yo quiero destacar de Orlando Dobat un aspecto importante. Orlando Dobat, el negocio de Sudamérica, comienza a desarrollarlo a los 45 años, con su socio Daniel Carriquiri. Empiezan a visualizar un negocio que uno, comentábamos fuera de cámara, cómo a veces el emprendedor se ve como alguien que es muy joven. Claro, como es un espíritu juvenil. El que arriesga es el joven. El joven. En el caso de ellos, empezaron con la ley de zonas francas a ver distintos aspectos y matices contenidos en la ley que podían generar un modelo de trabajo distinto cuando ellos tenían experiencia en el rubro, pero dijeron, tenemos que tener una zona, cómo imaginarnos era esta zona franca. Y la validaron, él dice en un momento de la entrevista, me transformé en un especialista. Su socio Carriquiri dijo, yo aguanto el estudio contable y vos dedicate a ser especialista en zona franca para entender cómo generar... Sigue siendo el referente a 20 años después. Exacto, es un tema referente hoy, pero empezó a los 45. Entonces, ese es un dato muy importante, es una de las enseñanzas que deja el libro. Sí. Cuando veíamos ese dato de empezar a los 45 años, me venía a la mente Pedro Figari, comenzó a pintar a los 60 y pico. Exacto. La edad no es un problema en ninguna disciplina. A veces se tiende a pensar que la edad podría ser un escollo. No lo es, seguro que no lo es. Cuando uno ve las historias de estas y otras muchas, no lo son porque lo importante es seguir la pasión y lo que uno realmente está convencido que puede desarrollar. Bien, ahora pasemos a otro colombiano, Efromovich. Efromovich es el dueño de Avianca. Avianca, la línea es el presidente de Avianca. Y su historia es terrible. A sus abuelos, lo matan los nazis cuando entran a Polonia. Su padre era un muchacho, casi un niño,
15 años, se lo llevan a todos los jóvenes del pueblo de Polonia, él salta del camión, corre, y lo que se acordó toda su vida es los silbidos de las balas que los nazis disparaban del camión. Logra internarse en la Unión Soviética, no saben quién es, lo mandan a Siberia. Terminada la guerra... Literalmente, porque te acuerdas que antes de nuestra época se decía, lo mandan a Siberia casi como metáfora. Era de verdad, terriblemente de verdad. Lo cual él sale y vio, como muchos que pasaron la guerra y pasaron situaciones tan extremas, viene a América, pasa por Bolivia y luego se instala en Chile y ahí empieza una historia. Pero la historia de él no es que es una historia de otro, de su abuelo, su padre. Sí, sí. Él vivió dentro de un container con familias judías que vivían en el límite con Perú. Es un tipo joven además. Es un hombre joven, pero vivía en el límite con Perú adentro de un container. Ahí cocinaban, ahí dormían, ahí estaba su familia. Y su padre era comerciante, lo único que sabía era comprar y vender y esto y aquello, aprendió el idioma y pudieron ir saliendo adelante. Hasta que un día dijo, nos tenemos que ir, y ahí viene el sentido común, a un país grande, que podamos hacer negocios. Y por otros motivos, no quiero expandirme mucho, pero elige Brasil. Y vos me decís, ¿Brasil por algo? Porque hay mucha gente, porque ahí debe haber buenos negocios. Y se instala en Brasil. Intuición, absoluta. Eso fue intuición. Absoluta. Donde ya tenía armado algo, y hay un tema también político, él dice, nosotros nuestro negocio de importación, ganó Frei, pero el próximo gobierno lo van a ganar Allende y podemos tener problemas, no políticos nosotros, sino que las importaciones se nos tranquen. Eso es sentido común, es sentido, y él dice, quiero un país donde haya mucha gente para poder generar negocios, porque mi negocio es la ropa, comprar y vender ropa. Por lo tanto, Brasil es grande, ahí voy a vender. Y la familia lo siguió. Ahora, es como una locura, ¿verdad? Si uno lo piensa racionalmente, dice, ¿a dónde vas? ¿Sabes? Y arrastrar a una aventura. A una aventura. ¿Sabes el idioma? No. ¿Sabes cómo es la sociedad? No. Tenía quizás algún amigo o alguien, y ahí le fue excelente. Y él estudia ingeniería, y ahí viene su desarrollo personal y cómo llega a los aviones. No, y es interesante cómo llega a los aviones y se transforma en una aerolínea referente de América Latina como es Avianca. Termina comprando Avianca porque él es ingeniero, trabajó por la Petrobras, empezó por necesidad a hacer traslados en helicópteros a las plataformas petroleras. La historia de él, a diferencia quizás de las otras, es la de saltar de rubros muy diferentes para mejorar. Que eso tiene mucho que ver con lo que yo te decía de tu primer libro, es decir, a veces uno se encuentra ante la contradicción, ¿sigo en esto que me va bien o dejo esto y arriesgo para que me vaya mejor? Sí, o la tercera opción es mejorar lo que hago bien y cómo potenciar lo que hago bien, porque muchos de los... de vender ropa a llegar a una aerolínea no tiene nada que ver. Pero ese era el papá, y él como ingeniero entiende que hay un espacio distinto. Entonces, capaz que él hubiera seguido el negocio de ropa de su padre, que era muy válido. Y le iba bien. Y le iba bien, pero era su pasión. Él dijo, ¿cuál era mi pasión? La ingeniería. Empezó a dar clases y como daba clases hizo un instituto de matemáticas, porque le iba fantástico. Terminó siendo una escuela de matemáticas en las cuales terminó vendiéndola, pero se dedicó a lo que le gustaba a él, que era la ingeniería. Y dijo, esa era mi pasión. Porque la ropa, y él lo dijo, yo iba a ser bueno vendiendo ropa, pero no era mi pasión. Lo iba a hacer bien, pero no era la pasión, que eso no es menor. Bien, ahora vamos a Galperín, de Mercado Libre. Bueno, Marcos Galperín es el más joven, que yo creo que es una adelantada, por eso el libro tiene también matices, de alguna manera Mercado Libre es una expresión muy de hoy. Él es un hombre formado en Argentina, que tenía las posibilidades de desarrollarse a nivel puro. Él trabaja en YPF, hace un máster y se capacita en el exterior, y ahí empieza a visualizar negocios distintos. Empieza a ver que la nube puede dar negocios y que puede haber potencialidades de negocios bien distintos. Obviamente arma un proyecto, necesita conseguir inversores, es una historia interesantísima, donde llevan en el auto a un potencial inversor y sus amigos no lo dejan ni hablar hasta que le hace dar una vuelta larga, porque ahí cuando uno está convencido de un proyecto, hace lo imposible por llevarlo adelante. Ahí era conseguir un inversor quien lo apalancara y quien creyera en su proyecto para poderlo desarrollar.
y lo desarrolla. Y la idea de que empiece en un garaje es de verdad, porque es el garaje que le ceden los padres, porque de alguna manera estaban construyendo un edificio y le dicen, bueno, ese es el espacio que podés tener para empezar tu negocio. Y ahí empieza Mercado Libre. Y luego el éxito es, él dice que se reúnen en forma periódica para poder entender desde la competencia qué harían para ellos adelantarse un paso más. Claro. Es perfecto. El eslogan de Jorge Nelson Mullins para Radio Sarandí durante la década del 70 era un paso adelante. Un paso adelante, exacto. Ellos todo el tiempo están dando un paso adelante, están pensando qué pensarían ellos como competencia para competir con su propio modelo y seguramente desarrollarlo. Bien, ahora Ikeda de Perú. Ikeda es una familia japonesa que llegan a Perú sin nada. El padre de estos, Ikeda, limpiaba gallineros, empezaba a tener una pequeñísima empresa, y tú recordás, Jaime, que en la Segunda Guerra Mundial llevaron muchos japoneses de América Latina y de Estados Unidos y los tuvieron como prisioneros para canjearlo por prisioneros americanos, cosa que después no ocurrió. Hay varios libros en ese sentido, y a ellos los reclutaron y se los llevaron. Por lo tanto, perdió todo. ¿Qué hizo el Ikeda padre? Volvió con estos muchachos, que eran chiquilines, y dice, yo quiero volver a Perú. Cuando volvió a Perú no tenía nada. Lo recibe un familiar, le da, y le dice, bueno, yo te consigo 2 o 3 hectáreas para que sigas con los pollos. Y empieza y empezaron toda la familia a trabajar. La condición que el padre los motivaba a estudiar. Los 4 Ikeda, los hermanos, que eran pequeños en el momento, y empezaron a formarse, todos son universitarios. Porque el padre hizo, para llevar una empresa que yo no sé llevar, como ustedes la van a llevar si son universitarios. Y todos se forman, ¿está bien? Y ese es un valor importante, que el padre inmigrante visualiza cómo sus hijos pueden salir adelante. Esta empresa ahora factura más o menos $1.000 millones anual. ¿En qué rubro? El Grupo San Fernando. Alimentos, donde uno de los puntos principales es la ganancia, pero tienen una variedad grande de alimentos. El pollo es uno de los pero después tienen desarrollo e innovación permanente en alimentos y han crecido de una forma muy importante. Pesca Armona de Argentina. Pesca Armona de Argentina es una familia que llega a Argentina y son los constructores de las acerías de Mendoza. Empiezan a construir galpones, empiezan a construir. Pero ¿qué hacen? Realmente se empiezan a expandir a nivel internacional. Otra multilatina, en el cual genera un desarrollo de negocio muy importante en Argentina, donde hay muchos años, pero también empieza a visualizar que Asia es una potencialidad y se empieza a desarrollar en Asia, se empieza a desarrollar en Brasil, siempre vinculado al acero, a turbinas para represas, y empieza a tecnificarse cada vez más. Empieza a entender negocios, entonces aplica visualización de tendencias e innovación permanente. Y esa es la dinámica que tienen en forma habitual. ¿Está bien? Tendencias e innovación. Ver tendencias. Yo creo que la mayoría de ellos lo que está viendo es la tendencia. ¿Hacia dónde va? Y golpear ahí. Y golpear ahí. E innovar dentro de la tendencia. Es decir, si esto va para acá, yo quiero estar. Y yo quiero ver cómo le doy un valor agregado para poder desarrollarme y desarrollar mi negocio. Lo cual implica que la tendencia es siempre cambiante, por lo tanto hay que estar actualizado para poder subsistir. Porque no es que me quedo con una empresa como antes, que uno podía tener un negocio en el tiempo. Esto es cambiante. Sayé de Chile. Sayé de Chile es un empresario que su padre llega sin nada, es de origen palestino, comerciantes, y ocurre un modelo similar. Fíjate qué interesante, de la misma manera que otros empresarios, termina siendo un universitario motivado por su padre, muy destacado, y parte, sus primeros años de su vida, hasta los 30 y pico de años, se dedica directamente a ser un excelente docente, catedrático y demás, donde se especializan en la banca, negocios financieros y la banca. Un grupo palestino, chileno, en Chile hay grupos importantes, muy fuertes, árabes, lo convoca como gerente porque querían comprar un banco que estaba en una mala situación. Y dicen, si tú venís con nosotros, nosotros compramos este banco. Y él entra como un socio minoritario en ese banco hasta que realmente lo da vuelta y se transforma en un modelo de banco. Y ahí le termina comprando parte de ese negocio a ellos porque termina liderando ese banco.
Ese banco se llama Corbanca, que no solo está en Chile, sino también está en Colombia. Y luego compra una cadena de supermercados porque él quería unir el retail con las tarjetas y demás. Por lo tanto, era un negocio en sí mismo, pero a su vez lo compra. Y luego compra multimedios, compra La Tercera de la Hora y genera un modelo nuevo. No sé si en la vieja Tercera de la Hora, que era un diario que salía con las últimas noticias del día y demás, a un diario que hoy compite con el Mercurio. Es un competidor de Mercurio con una calidad realmente muy buena, la revista que pasa, compra radios y demás y transforma un grupo multimedia, el cual es muy reconocido en Chile. Entonces, una persona que viene de un ámbito de que él ayudaba a despachar en el negocio de su padre, con 10 años, ayudaba a su papá, termina siendo un empresario reconocido y él dice, mi padre me dio muchísimas enseñanzas, casi sin proponérselo, porque yo veía de cómo lo hacía, cómo negociaba, y yo de eso aprendí muchísimo. No lo aprendí en la universidad tan bien como con mi padre. Alexis, ¿cómo fue llegar al hombre más rico del mundo, a Carlos Slim? Bueno, no fue fácil. Carlos Slim no da prácticamente entrevistas. Yo estuve en un principio prácticamente 4 meses persiguiendo esa entrevista, tratando de lograrla. Realmente no lo logré. Recurrí al doctor Sanguinetti y le presenté cómo era lo que yo estaba buscando y por qué, le presenté los empresarios que tenía y demás, me dio unos buenos consejos y él integra el Círculo Montevideo conjuntamente con Felipe González y también con él. Y me dijo, mira, no te lo puedo garantizar, voy a hacer la gestión y me consta que hizo una gestión importante, él, Isabel, que es la secretaria, llamaban esto, aquello, y él llamó un par de veces hasta que un día, estando justamente en Lima, terminando la entrevista de los empresarios, me llaman y me dicen, el martes o el miércoles de la semana que viene, creo que era un jueves, lo recibe Slim, lo esperamos. Y no me dijeron más nada. La dirección se la paso por mail, lo esperamos, no había opción de decir que no. Lo cual, la agencia de viajes, unos fenómenos, me llevaron vía Panamá, y llegué a la entrevista. Es un hombre muy afable, pero con muy poco tiempo, lo cual... pero contame para llegar a él primero. Para llegar no es fácil. Primero mandé una foto mía, luego me citaron una hora, después me dieron otra hora para la entrevista. Todo es un tema de seguridad. Yo estaba enfrente, me citaron en una de las empresas de él y me vino a buscar una persona de seguridad de él y me llevó y me acompañó. Obviamente los temas de seguridad en México son importantes y comprensibles. Y uno de los temas que hablamos desde el comienzo, yo se lo dije, le digo, yo no quiero hablar de cuántos millones tiene. Tiene 80 mil millones de dólares, tantos mil. Bueno, no importa cuántos millones tiene, yo quiero hablar del tema humano, ¿está bien? Porque acá hay una construcción de sí mismo para poder llegar a donde llegó. Y lo que quiero entender es eso. Porque el libro lo que yo entendía era, si yo describía la fortuna de él, podía describirla y hay libros enteros describiendo la fortuna. Yo quería la persona detrás de la fortuna. Y ese es el enfoque que le di a esta entrevista en particular. Me interesaba saber qué influencia tenía de su padre, qué influencia tenía, cuáles fueron sus influencias. Uno es constructor de sí mismo, pero también su padre le enseñó, por ejemplo, a cuidar el dinero, pero a entender justamente el modelo que hablábamos. Le llevaba un libro y le decía, yo te doy todos los meses tanto, tú no te preocupes, te los voy a dar igual. Lo único que te pido, tenía 8 años, 7 años, que en una libreta pongas en qué gastaste y traslades lo que no gastaste para el mes siguiente, eso es ahorro. Y tú gastás en lo que quieras, en helados, en lo que a ti te parezca, pero entendé en qué lo gastás para tú tener, y es tu ahorro. Siendo muy joven, entendió la dinámica del negocio. El padre había llegado sin saber el idioma. Había llegado también, era de origen libanés, llegó sin saber el idioma, puso una tienda, aprendía español de noche. Empezó de la nada directamente, el padre de él de la nada. Cero. Empezó aprendiendo como empleado y estudiando español de noche para poder manejarse con el idioma y puso una estrella, una tienda, la estrella que era el negocio familiar inicial. El padre empieza a comprar propiedades y demás, le va muy bien, pero no solo le tiene que ir bien al padre, es qué hace él con esas posibilidades. Y creo que Slim es un hombre de tendencias, que hace mucha obra social que no quiere que se sepa mucho. Pero ¿cómo llega a ser el hombre más rico del mundo? Llega porque empieza a comprar, empieza primero con un negocio inmobiliario que
es exponencial. Lo que había hecho su padre, que había comprado propiedades, él cree en un México con las distintas altibajos de México, y él cada vez que había un altibajo y caían las propiedades, él compraba propiedades, por ejemplo. Que él cree en México, él llegó a comprar empresas en el cual compró por muy bajo costo empresas sumamente valiosas que después potenció. Qué curioso que nunca se haya ido de México, ¿no? No. Él no se va de México, él cree en México, él tiene muchas obras sociales en México, es un hombre muy hábil para hacer negocios, que visualiza negocios permanentemente, y el otro tema, sabe delegar. Porque yo creo que el otro tema es cómo hace una empresa para tener tantas y tantas negocios distintos. Bueno, delegar, dar responsabilidades, pagarles muy bien a esas personas que están al frente de las empresas y que brinden los resultados esperados. Yo le pregunté un tema de cómo lo hacía y para qué tanto dinero. Me dice, yo no trabajo por el dinero. Y eso me pareció interesante. Yo trabajo, y entonces me dice, un pintor, ¿por qué pinta? Pinta porque tiene la pasión de pintar. Entonces me increpó y me dice, ¿usted por qué vino a México? Que estuvo atrás mío. Usted no lo hizo por dinero, lo hizo por pasión. Porque usted quería una entrevista y quería que el libro tuviera esta entrevista. Lo hizo por pasión. Yo todas las mañanas me levanto pensando en la pasión, pero a mí la pasión me trae dinero. Pero no es que el dinero sea mi pasión, sino mi pasión son los negocios y estar pensando permanentemente cuáles son. Yo le había puesto un título distinto a la entrevista, que después lo cambié, pero apelaba un poco a había bajado un punto con la fortuna, esto del hombre más rico es medio relativo, y a él no le gustaba, casi el hombre más rico del mundo, porque no era, en ese momento, las encuestas le daban un poquito menos, me dije, ese título no, porque él quería, de alguna manera, salir de ese tema del dinero, porque es consecuencia... Que el dinero no sea un objetivo en sí mismo. No sea en sí mismo, sino es su pasión, y porque su pasión son los negocios, le trae mucho dinero. ¿Está bien? Bien, después viene, para terminar, Ballarino de Panamá. De Panamá es un hombre que viene de una tradición de Panamá política, está en las actas fundacionales de Panamá, la familia Ballarino, y él es un hombre que se dedicó principalmente a los negocios inmobiliarios en Panamá, y que creció, su padre tiene problemas de alcoholismo, a él le duele mucho y lo dice, tuve que salir y hacerme a mí mismo, crearme a mí mismo. De nada servía toda la trayectoria familiar, de nada servía mi apellido si yo no me construía a mí mismo. Y él empezó con algunas propiedades familiares a ver cómo hacía crecer ese negocio. Y llegó a comprarle la base a los americanos cuando se fueron de Panamá y generar un centro turístico, con inversores al principio. Pero es un hombre vinculado a los negocios, también vinculado a la política, porque fue ministro de Economía de Panamá. Hay muchos que se han dedicado a la política. Se han dedicado, sí, se han dedicado a la política, pero los han convocado a la política. Eso te iba a decir, ese es el matiz. No son hombres políticos, sino que el éxito de sus empresas es lo que les ha permitido que sean convocados para tratar de llevar ese éxito al país. Exacto. Y el otro no tema, es la misma empresa, un país claro, que la empresa que ellos dirigen, ¿no? Claro. El tema es que el conocimiento, o sea, no son hombres que siguen la carrera política, que es muy válida, sino que los convocan, que de alguna manera más de uno de ellos los han convocado a ocupar espacios. Y acá hay dos temas. Son hombres que tienen una gran visión, que ya han conformado una gran fortuna y que de alguna manera lo que aspiran, y la mayoría de ellos tienen obras sociales, a la mayoría de ellos aspiran a tener el bien general. Es el caso de Carvajal. Carvajal tiene una fundación que prácticamente el 22% de la empresa en Colombia, no las que tiene el exterior, va a una fundación, que esa fundación es para construir viviendas para sus empleados. Y tiene una fundación enorme, y el gerente de esa fundación tiene un deber. Dice, empiezo con tantos millones de dólares, pero tiene que duplicarlos. Su trabajo es duplicar lo que la fundación tiene en más obra social. Tiene que conseguir otros empresarios o instituciones que apoyen la fundación para lograr un tema de vivienda que es para los empleados y no tanto. Después de tantos años dedicado a la publicidad, ¿esto te ha permitido volver al periodismo? Sí, volver al periodismo, es cierto. Nosotros tenemos una consultora que se llama Interacciona, que de alguna manera
es de comunicación. El área de publicidad se ha reducido. Da Vinci Comunicaciones prácticamente a una boutique creativa. Interacciona tiene un desarrollo interesante. Esta es de alguna manera un área y hay otras áreas también de desarrollo, y lo cual es despertar también una pasión como uno había empezado en periodismo. Yo, todas las etapas, yo las viví con mucha pasión y ganas, pero el tema de estos libros de alguna manera es una vuelta, pero también, yo digo, después de este libro, yo le agradecí mucho a la gente de Deloitte que me dio la oportunidad de hacer un máster haciendo un libro, porque de alguna manera cada una de las enseñanzas que me estaban transmitiendo en vivo, porque no es nada menor, y poder compartirlas, la mayoría está en el libro y otras no, de poder dialogar en un ámbito informal, son enseñanzas de empresarios que han sido sumamente exitosos en lo suyo, y el éxito construido a partir de lo que pensaban que era el mejor camino en su construcción personal, en su pulirse a sí mismo para poderlo hacer. Tú dirigiste un semanario en la época del semanario, principios de la década del 80, siendo casi que un adolescente. Sí. Tuviste de todo en aquella época. Sí. ¿Qué recuerdos hay de aquella fiebre de los semanarios que tanto bien nos hizo a todos, porque nos estimuló y nos generó una cantidad de expectativas vinculadas al ejercicio del periodismo, con lo que ha sido la evolución y que terminamos en esto? Sí. Yo creo que en esa época era una época muy fermental. Estamos hablando que el semanario Convicción es de los años 83. En ese semanario estaba Hugo Alfaro, estaba Enrique Alonso Fernández, de los Campos, Roger Rodríguez. Era toda una gente que de alguna manera, Claudio Paulillo, un grupo humano, que yo diría que no quiero olvidarme de nadie, pero un grupo humano fantástico. Las situaciones eran de Omar Witt, y en el cual yo en ese semanario entré con 20 y pocos años como un cronista, y hacía reportajes y demás. ¿Y qué ocurrió? Ese semanario fue clausurado porque Claudio Paulillo hizo una entrevista a Wilson sin decir que era Wilson. A Wilson Ferreira Aldunate. Wilson Ferreira Aldunate. Y clausuraron el semanario. Pero había dinero. ¿Y fuiste preso? No, después. Después estuviste preso. Porque en ese momento nosotros teníamos, yo tenía registrado con un buen amigo una publicación barrial, La Voz de Colón, Salcedo y Peñarol, que nos había ido muy bien. Lo escribíamos, lo vendíamos, hacíamos todo. Y no nos daban permiso para salir con otro nombre. Y yo fui y le cambié el nombre. Dije, en vez de Colón, Salcedo y Peñarol, le pedí permiso también, pero yo era redactor responsable. Le dije, ¿te parece bien La Voz de la Mayoría? Y el Ministerio de Cultura me dijeron, sí, La Voz de la Mayoría puede salir. En vez de poner tantos barrios, volví. Teníamos el dinero para salir porque estaba apoyado por sindicatos suecos y pudimos salir de nuevo. Pero yo con 23 años era redactor responsable. Y ahí se publica una nota que le escribe Roger sobre los tratos en el penal de Punta de Rieles, la cual nos citan al juzgado militar. Yo, la verdad, no dimos la fuente que nos había proporcionado esa información. Al otro día aparece Roger y dice, tampoco le voy a proporcionar, y nuestro abogado era Hugo Batalla y Héctor Clavijo. Y la verdad los dos dijimos que nos amparamos en el derecho de la libertad de prensa que no existía. Que no existía, el secreto profesional. Y Hugo Batalla nos dijo, muchachos, miren que van a la guerra, pero apelen al secreto profesional. Y ahí nos procesaron en ese momento por vilipendio de las Fuerzas Armadas, porque estábamos denunciando algo que eran torturas en el penal de Punta de Rieles, que eran absolutamente reales por las fuentes que había. Y ahí tuvimos en jefatura prácticamente un mes. Pero bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente, pero bueno, quería recordarlo porque de alguna manera ahí está el germen del periodista que estos libros han regresado. ¿El libro de dónde se consigue? En todas las librerías. Está en todas las librerías. Está en todas las librerías, lo distribuye UCI, o sea que está bien distribuido. Asegurado. Está asegurado. Alexis, ha sido un gusto reencontrarnos. No, un gusto invitarme. Muchísimas gracias. Muchas gracias.